La ausencia del gato en la Biblia hebrea. Razones históricas, arqueológicas y religiosas. 1. Prefacio. Un silencio que pide ser explicado. Entre las numerosas especies animales mencionadas en las escrituras hebreas, el gato doméstico brilla por su total ausencia. Ninguno de los libros canónicos del Tanaj, la Torá, los Neviim, es decir, los profetas, y los Ketubim, es decir, los escritos, contiene una referencia explícita al gato doméstico. Se trata de una laguna que no es en absoluto casual. Refleja condiciones históricas, arqueológicas, económicas y religiosas bien precisas, y no puede descartarse como un simple olvido de autores antiguos. Al contrario, este silencio es tan elocuente como cualquier texto escrito, y requiere una lectura atenta y metodológicamente rigurosa para ser comprendido en toda su dimensión cultural. La cuestión resulta tanto más significativa si se considera que la Biblia hebrea menciona decenas de especies animales con gran precisión y abundancia. El león, el leopardo, el oso, el toro, el buey, el macho cabrío, la oveja, la cabra, el camello, el asno, el caballo, el perro, el zorro, el chacal, la serpiente, el águila, el cuervo, la paloma, y muchos más. El gato falta. Comprender por qué significa abrir una ventana privilegiada sobre la historia cultural y religiosa del pueblo de Israel en el período que va desde la tardía Edad del Bronce hasta el final de la Edad del Hierro, es decir, aproximadamente desde el siglo XIII hasta el siglo VI a.C. 2. Una distinción metodológica fundamental: ausencia zoológica y ausencia cultural. Antes de proceder en el análisis, es indispensable establecer con precisión una distinción que, si se descuida, puede falsear toda la interpretación. La ausencia del gato en la Biblia hebrea no es una ausencia zoológica. El felino salvaje, antepasado directo del gato doméstico, estaba físicamente presente en la región desde tiempo inmemorial. Los huesos hallados en Jericó en estratos precerámicos, anteriores al año 6000 a.C., son la prueba incontrovertible. El animal existía, recorría el paisaje de Palestina y la región circundante, y se acercaba a los asentamientos humanos atraído por los depósitos de cereales y la concentración de roedores. Su presencia física en la región, por tanto, nunca ha estado en discusión. Lo que faltaba no era el animal, sino su reconocimiento cultural. El gato salvaje era lo que en zoología se define un animal comensal. Compartía el espacio del hombre sin estar integrado en su universo simbólico, económico o religioso. No tenía nombre propio en los textos, no tenía una función reconocida en el sistema de valores de la comunidad, no era ni sagrado ni impuro, ni útil ni peligroso en medida tal que requiriese atención literaria. Era simplemente irrelevante, y en una cultura literaria que anotaba y nombraba todo lo que tenía significado, la irrelevancia equivale a la inexistencia. Esta distinción es crucial. La comparación con el perro la hace inmediatamente evidente. El perro aparece decenas de veces en la Biblia hebrea, casi siempre en sentido negativo o neutro, como animal callejero, impuro, asociado a la muerte y a la degradación. No es que los perros fuesen más numerosos que los gatos salvajes en el paisaje palestino, es que el perro tenía un papel en la vida humana, como guardián del rebaño, basurero de los asentamientos, animal del umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y el gato salvaje no lo tenía. La invisibilidad literaria del gato es, por tanto, un dato cultural, no naturalístico. Registra no la realidad zoológica, sino la estructura de los valores de una civilización. 3. Los félidos en la Biblia. Los grandes depredadores y el pequeño ausente.
Es importante precisar de inmediato que la Biblia hebrea no ignora a los félidos en cuanto tales. Al contrario, los grandes depredadores de la familia de los félidos aparecen con cierta frecuencia en sus páginas, investidos de una poderosa carga simbólica que justifica plenamente su presencia en los textos. El león, el leopardo, el cachorro de león y la leona pueblan textos poéticos, proféticos y sapienciales, donde encarnan la fuerza, la realeza, el terror divino y la potencia indomable. La bendición de Jacob sobre Judá en el capítulo 49 del Génesis, versículo 9, compara al patriarca con un león en reposo, imagen que retornará como título mesiánico en la tradición apocalíptica. El profeta Amós en el capítulo 3, versículo 8, evoca el rugido leonino como metáfora insustituible de la palabra de Dios. El león ruge, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Jeremías en el capítulo 5, versículo 6, y Oseas en el capítulo 13, versículos 7 y 8, utilizan el león y el leopardo como símbolos del castigo divino que se abate sobre el Israel infiel. Job en el capítulo 10, versículo 16, compara a Dios mismo con un león que caza al hombre. En el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8, aparecen los montes de los leopardos como paisaje de peligro y seducción. Todos estos grandes félidos estaban presentes en el paisaje del Próximo Oriente del período bíblico, y el león sobrevivió en Palestina hasta la época medieval, y respondían a exigencias retóricas y teológicas bien precisas: la grandiosidad, la violencia sobrenatural, el terror sagrado. El gato doméstico, animal discreto y silencioso de la casa, no tenía nada de ese peso simbólico. El contraste entre la magnificencia del león y la invisibilidad del pequeño felino doméstico no es casual. Refleja fielmente la jerarquía de los valores culturales de una civilización pastoral y monoteísta en la que solo lo que tenía un peso simbólico o religioso merecía ser nombrado y transmitido por escrito. 4. Las razones históricas y arqueológicas de la ausencia. Los estudiosos de historia bíblica y de arqueología del Próximo Oriente Antiguo coinciden en considerar que el gato doméstico no formaba parte del tejido de la vida cotidiana israelita durante la Edad del Bronce y del Hierro, es decir, en el período correspondiente a la formación y redacción de los textos bíblicos, aproximadamente hasta el año 586 a.C., fecha de la destrucción del primer templo y del comienzo del exilio babilónico. Las evidencias materiales confirman esta lectura de manera convincente. Aunque gatos salvajes y comensales estuvieron presentes en la región desde el Neolítico precerámico, la domesticación propiamente dicha del gato como animal de compañía se consolidó sobre todo en Egipto, donde el animal adquirió un fuerte valor cultural y simbólico. Las evidencias zooarqueológicas en contextos israelitas de la Edad del Hierro son escasísimas y casi nunca asociadas a asentamientos típicamente israelitas del interior. Las raras atestaciones de felinos domésticos en Palestina para el período bíblico parecen ligadas a contextos con fuertes influencias egipcias o fenicias, sobre todo a lo largo de la franja costera y en los puertos comerciales con contactos con el mundo egeo y egipcio, no en las aldeas agrícolas del interior donde se desarrolló la mayor parte de la historia de Israel tal como la narra la Biblia. Los estudios paleogenéticos más recientes, entre ellos el de Ottoni y colaboradores de 2017 y los análisis genómicos posteriores, precisan que tanto la población del Próximo Oriente como la norteafricana contribuyeron al acervo genético del gato doméstico en sus diversas fases de expansión. Sin embargo, la difusión generalizada del gato como animal doméstico en el Mediterráneo oriental se produjo sobre todo en época helenístico-romana, mucho más allá del período de formación de los textos bíblicos.
Esta cronología tardía de la penetración felina en las comunidades israelitas del interior es confirmada también por Joshua Schwartz en un artículo publicado en el año 2024, quien llega a la misma conclusión. Ninguna evidencia sustancial indica que los israelitas del período bíblico y del Segundo Templo tuviesen gatos en casa como animales domésticos integrados. La presencia del gato de origen egipcio en la región, cuando está documentada, llega a través de canales percibidos por los israelitas como culturalmente ajenos, lo que no hace sino reforzar el cuadro interpretativo del tabú que se discute en la sección siguiente. 5. La dimensión religiosa. El tabú egipcio. La razón más profunda y más poderosa de la ausencia del gato en la cultura israelita del período bíblico es de naturaleza religiosa, y se comprende plenamente solo a la luz de la relación atormentada y fundamental que Israel mantenía con Egipto. Algunos estudiosos han planteado explícitamente la hipótesis de que en torno al gato se habría formado, en la cultura israelita, una especie de tabú ligado a su sacralidad en el culto egipcio, y la hipótesis es históricamente fundada y difícilmente refutable. El gato era, en el Egipto faraónico, un animal sagrado por excelencia. La diosa Bastet, originalmente leona, luego progresivamente asimilada al gato doméstico a partir del primer milenio a.C., era una de las divinidades más populares y más veneradas de todo el panteón egipcio. Su culto tenía su centro principal en la ciudad de Bubastis, en el delta del Nilo, y se caracterizaba por fiestas elaboradas, procesiones, ofrendas votivas y, sobre todo, por la práctica de la momificación de los gatos sagrados, cuyos restos eran enterrados en necrópolis construidas expresamente. Decenas de miles de momias de gato han sido halladas por los arqueólogos en yacimientos egipcios, testimonio material de la pervasividad e intensidad de este culto. El faraón Osorkon II de la 22ª dinastía, contemporáneo del período monárquico israelita, mantenía incluso un gato blanco dentro de un templo construido expresamente, atribuyéndole poderes sobrenaturales. Para una cultura monoteísta como la israelita, que se definía en oposición a las prácticas religiosas de los pueblos circundantes y en primer lugar de Egipto, lugar de la esclavitud y de la idolatría por excelencia, el gato no podía sino llevar consigo un aura de contaminación. Tenerlo en casa, atribuirle importancia, o simplemente mencionarlo en tonos positivos habría arriesgado evocar el universo cultural egipcio. La Torá insiste repetidamente en la necesidad de no imitar las prácticas religiosas de los pueblos vecinos. En el Levítico, capítulo 18, versículo 3, se lee: «No haréis como se hace en la tierra de Egipto donde habitasteis». En el Deuteronomio, capítulo 12, versículo 4, se ordena no adorar al Señor como esas naciones adoran a sus dioses. En este contexto, la exclusión del gato del horizonte cultural israelita aparece como una elección identitaria profundamente coherente con el proyecto teológico de la literatura bíblica, aunque no necesariamente deliberada en cada una de sus manifestaciones concretas. 6. La dimensión económica. Un animal sin papel. Para completar el cuadro se añade una consideración de orden práctico y económico que no debe subestimarse. La economía israelita del período bíblico era esencialmente agropastoral, fundada en el cultivo de cereales y en la ganadería. Los animales que entraban en el universo cultural y literario de esta civilización eran, casi sin excepción, aquellos con una función productiva directa y reconocible en el sistema económico. La oveja proporcionaba lana y carne, la cabra leche y queso, el buey y el ternero eran indispensables para el arado y el transporte de las cosechas, el asno era la bestia de carga por excelencia, el perro desempeñaba el fundamental papel de guardián del rebaño y de la propiedad. Incluso los animales citados en sentido negativo o metafórico, como el cerdo, el asno salvaje o el zorro,
tenían de todos modos una presencia real y reconocible en la experiencia cotidiana de los israelitas. El gato, en este sistema, no tenía un papel definido. Aunque fuese potencialmente útil para el control de los roedores en las despensas y los graneros, función que habría podido justificar su presencia en la economía agrícola, no estaba integrado en el sistema de valores económicos y simbólicos de la sociedad israelita del período bíblico. Su domesticación y su uso sistemático como cazador de roedores pertenecen a una fase histórica posterior, y se difundieron en Palestina solo a través de contactos con culturas externas. Al no tener un papel, no tenía razón de ser nombrado. 7. La ausencia del canon como protección. El canon hebreo del Tanaj es una frontera precisa. Incluye exactamente 24 libros y ninguno más. Esta precisión ha tenido sobre el gato un efecto estructural que merece ser enunciado explícitamente. Dado que el gato no aparece en ninguno de los 24 libros canónicos, la tradición exegética hebrea no disponía de ningún punto de apoyo textual sagrado al que anclar una lectura simbólica del animal, ni positiva ni negativa. El gato estaba simplemente fuera del sistema hermenéutico de la escritura. No podía ser alegorizado, ni santificado, ni demonizado a partir de un texto revelado, porque no existía un texto revelado que lo nombrara. Este silencio canónico resulta, en comparación con la tradición cristiana medieval, una forma paradójica de protección. El canon cristiano incluye textos que el canon hebreo excluye, los llamados deuterocanónicos, y en uno de estos el gato aparece explícitamente en un contexto antiidolátrico. La tradición cristiana tenía pues a su disposición un gato bíblico. Sin embargo, esa mención, que en su lógica original era instrumento de polémica monoteísta, fue releída por la exégesis medieval cristiana en clave opuesta. El felino que frecuenta espacios sagrados sin reverencia se convirtió, en lugar de desmistificador de los ídolos, en el familiar del diablo, como documentan las Biblias moralizadas y las bulas papales del siglo XIII analizadas en el ensayo dedicado a la calumnia medieval. El hecho de que el canon hebreo no contuviese ese texto ahorró al gato esa trayectoria. Sin un versículo canónico al que anclarse, la exégesis demonizante no encontró superficie de ataque en la tradición rabínica. El gato permaneció lo que era: un animal de la vida cotidiana, sujeto de normas prácticas y de observaciones morales, pero nunca protagonista de una teología del mal. 8. El umbral helenístico. El comienzo de una transformación. Hasta el final del período bíblico clásico, aproximadamente el siglo VI a.C., el gato doméstico estuvo ausente tanto de la realidad material de la vida israelita como de su literatura. Estaba presente en el paisaje como animal salvaje o comensal, pero sin nombre, sin papel y sin reconocimiento cultural. El tabú egipcio hacía aún más improbable cualquier valoración positiva del animal. El período helenístico, a partir de la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., marcó el inicio de una transformación profunda. La difusión del gato doméstico en toda la cuenca del Mediterráneo, favorecida por los intercambios comerciales y los movimientos militares, puso al animal en contacto con las comunidades judías de la diáspora babilónica, egipcia y sirio-palestina. En este período el animal comienza a ganar familiaridad en la experiencia cotidiana de las comunidades judías de la diáspora, aunque sin haber adquirido aún un nombre propio en la literatura hebrea canónica. Será el Talmud babilónico, producto de las comunidades judías de la diáspora mesopotámica entre el siglo III y el siglo VI de la era cristiana, el que complete esta integración, introduciendo al gato como protagonista de pleno derecho en la vida cotidiana, en la casuística jurídica, en la reflexión moral e incluso en la interpretación de los sueños. Pero esta es la historia que pertenece a los ensayos siguientes de esta serie.
9. Conclusión. El significado cultural de una ausencia. El silencio del Tanaj sobre el gato no es una omisión accidental. Es el punto en que razones históricas, arqueológicas, económicas y religiosas convergen en un resultado coherente. Un animal que llegó tarde, a través de canales percibidos como ajenos, sin un papel productivo reconocible y con el peso de una asociación cultural egipcia, no tenía las condiciones para ser nombrado en una literatura que nombraba solamente lo que tenía significado. La historia del gato en la tradición judía comienza, paradójicamente, con la nada, y la nada, en historia cultural, es siempre lo más interesante de explicar.